Buenas tardes, quien les habla es Miguel Gómez. Con mi grupo vamos a exponer el tema de la debilidad y las limitaciones humanas, el capítulo 16, el dolor. Entonces, pues el texto nos habla sobre eso, la debilidad y las limitaciones humanas, y nos dice que como el sufrimiento es una realidad, pertenece en la vida humana. El autor nos menciona a Sófocles y su visión en la vida como un lugar de dolor que solo puede dar paso a más dolor. También pues nos menciona la tradición bíblica que describe al hombre como corto de días y harto de tormentos. El autor reconoce que el dolor es una religión inevitable a la que todos llegamos tarde o temprano y que el hombre es constitutivamente limitado. El dolor, la falta de sentido y la inestabilidad son parte de la existencia humana. Sin embargo, pues también se cree que el placer es más profundo aún que el sufrimiento y que la vida humana no sería despreciable sin él. También se nos concluye la primera parte de la debilidad, que es importante no perder de vista a los protagonistas del dolor, a las personas débiles y marginadas de la sociedad. Y pues con la siguiente, que es la psicología del dolor, sufrimiento y la tristeza, pues se nos sigue abordando más sobre el tema y se nos dice que el dolor es una experiencia universal que ha atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y que no existe una respuesta única y concluyente para explicar su presencia en el mundo. También se nos plantean varias reflexiones sobre el tema. En primer lugar, pues se argumenta que el dolor es una parte inherente de la vida y de la experiencia de un ser vivo, ya que el dolor es una señal que nos alerta de una amenaza o peligro para nuestra supervivencia. Teniendo en cuenta eso, en ese sentido, perdón, el dolor es una respuesta adaptativa que nos ayuda a preservar nuestra vida y bienestar. Por otro lado, el dolor también puede ser resultado de la interacción entre nuestras tendencias vitales y las fuerzas externas que nos rodean, como la materia y la vida en general. En algunas circunstancias, esta interacción puede ser armónica y producir placer, mientras que en otras, esta puede ser disarmónica y causar dolor. Asimismo, se argumenta que el dolor es una consecuencia inevitable de la existencia de la libertad y de la capacidad de elegir y actuar que poseemos como seres humanos. Si intentáramos eliminar el sufrimiento, tendríamos que suprimir la vida misma, lo cual no es una solución viable. Y para finalizar, el dolor también puede ser resultado de nuestras deficiencias y limitaciones como seres humanos. Nuestra fuerza y energía vital son limitadas y todo movimiento vital consume una parte de ellas. El dolor puede ser consecuencia de este consumo y la fatiga resultante puede debilitarnos y hacernos más vulnerables al sufrimiento. Como experiencia personal, pues así mismo como dice el texto, cuando yo empecé la carrera, pasó algo. Empecé con ese tema del sufrimiento, por lo que no podía expresar bien la carrera, no entender la carrera de matemáticas, empieza a ser un tema súper complejo y empieza a causar sufrimiento, un sufrimiento más mental que físico, pero pues aborda eso. Y pues fue adaptarse a ese tipo de sufrimiento para empezar a agarrarle el ritmo y transformar ese sufrimiento a otra cosa más adelante. Y pues nada, era eso. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Alejandra y yo estaré hablando sobre los dos apartados que se hablan sobre los límites del hombre, el dolor. Eh, los dos apartados específicamente será el hombre doliente y el sentido del dolor. En primera instancia me parece que son apartados bastante interesantes. Entro bastante en concordancia con lo que plantea el autor en relación con la salud, pues dice que eso es como una armonía, no solo físicamente, sino psicológicamente y cómo tú te sientas. También hay un aspecto que no me gustó tanto y es el hecho de que él plantea que a través del sufrimiento realmente puede haber, o pues después de este sufrimiento hay un factor purificador. Para mí esto no sucede en todos los casos y no tiene por qué. Y este factor de introspección personal puede darse en otras funciones o en otros factores que no realmente o no necesariamente tienen que ser por el medio del sufrimiento. Y pues también el hecho de que te deja una enseñanza este sufrimiento, para mí no siempre es así. La verdad es que puede que tú sufras o pases por una situación que te cause tal sufrimiento, pero realmente no aprendas nada y no hagas la autorreflexión de entender pues el trasfondo de ese sufrimiento.
Desde un ejemplo, una experiencia personal, diría que fue cuando presencié el funeral de una de mis familiares a los 7 años, y pues la verdad no es como que yo haya aprendido o haya cambiado algo y me haya hecho madurar a mis 7 años, sino que por el contrario, pues a tan corta edad uno lo que plantea es, pues se fue y ya. O sea, tú no puedes decir que aprendiste algo o que aprendiste o trascendiste indudablemente a partir de eso, porque no siempre pasa y mucho menos cuando son niños. Em, y pues esa sería mi reflexión final para estos dos apartados, con el factor que pues no estoy tan de acuerdo con lo que dice este autor en ese aspecto de la purificación que se da después del sufrimiento. Mi nombre es María Paula Cuellar y les hablaré sobre las posibilidades que ofrece el sufrimiento a la vida humana. Sin lugar a duda, la vida del hombre es limitada, puesto que la muerte en cualquier instante puede golpear nuestra puerta. Si somos conscientes de que la muerte es el cese de las posibilidades humanas, probablemente a nuestra mente lleguen preguntas como ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar ese objetivo planteado desde el sentido que configuramos para darle propósito a nuestra propia vida? ¿Qué pasa si por el azar de la vida dicho sentido se desmorona? Debemos quedarnos dentro de una suerte de cárcel construida desde la percepción de que no hay salidas posibles frente al fracaso, frente a la caída que hace que todo lo que creemos ser se rompa en pequeñas piezas. La respuesta es no, puesto que es necesario catalogar al sufrimiento como una obligación existencial que hace que las cosas tengan valor, cosas como sentir alegría cuando nos encontramos con esa persona a la que extrañamos tras estar ausente en nuestras vidas por mucho tiempo, o sentir un gozo infinito por el simple hecho de estar vivos cuando se tuvo que pasar por una enfermedad que casi nos sume en la oscuridad infinita. El sufrimiento hace que la vida tenga valor en sí misma, hace que los seres humanos sepan qué es aquello que los constituye, qué es aquello que los hace virtuosos, qué es aquello que verdaderamente le da propósito a la acción de vivir. El hecho de reflexionar y reconocer aquello que nos llevó a un supuesto estado de sufrimiento infinito hace que el traje de algodón que llevamos puesto se caiga para cambiarlo por uno hecho de un material más parecido al acero. Hace que dotemos de un nuevo significado aquello que nos hizo sufrir para tener la posibilidad de levantarnos con la frente en alto luego de caer y golpearnos contra el asfalto duro. Lo anterior nos hace más valientes, pero ¿qué es la valentía? Es la capacidad de sufrir todo lo que nuestra pobre humanidad requiera para luego reconstruir el sentido de nuestra existencia y tener la posibilidad de tener el coraje de dar un paso más hacia adelante. Una persona que no sufre y triunfa no ha logrado nada, diferente a una persona que sufre y a través de la conservación de la claridad de la razón ante los temores decide esforzarse por conseguir esa felicidad tan anhelada. Frente a lo difícil, frente a aquellos obstáculos que parecen imposibles de afrontar, la genialidad humana sale a flote para convertir aquellos trozos resultantes de la fuerte caída en un hermoso cuadro que retrata el renacer de una nueva vida llena de color. Mi nombre es Valentina Pardo y les voy a hablar sobre el enfermo y el médico. Muchas veces el sufrimiento y el dolor no puede ser curado por una medicina, y en estos casos como que los médicos o los psicólogos se tienden a convertir en nuevos sacerdotes, ya que se va con una angustia disfrazada como de enfermedad. La relación del médico y el doctor muchas veces se despersonaliza y es necesario como que se haga como una amistad con respeto, porque muchas veces solo se convierte en un paciente más o en un caso más, cosa que no debería ser así. Igualmente se necesitan como unos límites éticos como en estas consultas o en estos casos.
la vida humana pues es muy importante, y muchas veces en esta cultura nueva, es como en esta cultura materialista, las personas más débiles son las personas más amenazadas, son las que más necesitan de una ayuda. En La maldad moral y el remedio al sufrimiento se habla sobre el mal moral, ¿no? Rousseau decía que nosotros éramos buenos por naturaleza, mientras que Hobbes decía que el hombre era egoísta por naturaleza. Una solución fácil y clásica fue decir que nosotros somos débiles tanto de voluntad como de inteligencia, y decir que el mal moral era una realidad universal. Normalmente el ser humano es honrado como por convivencia, por respeto mutuo, o igualmente como por naturaleza propia del hombre. Pero eso nunca va a responder, porque las personas más débiles siempre son las que salen perdiendo, mientras las más fuertes son las que aniquilan a las más débiles. Pero la única respuesta que pudo haber es que siempre todo lo bueno que nosotros damos va a poder ser devuelto. Entonces no va a haber como un mal universal, y siempre las personas buenas van a salir ganando, o van a tener como algo de recompensa por todo lo que han hecho. Siempre que yo estoy pasando por una situación donde tal vez yo sea la persona débil, o haya una persona más fuerte que yo a nivel sentimental o a nivel de emociones, siempre digo como, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no puedo ser como ella? Pero siento que siempre las cosas las hago como de un sentimiento muy fuerte, y siempre que las hago voy a decir como, alguna persona alguna vez va a hacer eso por mí. Y siento que siempre ha habido como una persona que me haya devuelto como todas esas cosas que yo haga. Puede que no sea la misma persona a las que yo se las di, o puede que sea otra completamente diferente, pero siento que siempre recibo como de vuelta todo lo que yo puedo dar. Entonces siento que el mundo no es ser débil, o el mundo no es de ser fuerte, sino el mundo es de dar, el mundo es de sentir, el mundo es de vivir. Hace unos meses asistí a una psicóloga, más específicamente de la universidad. Al principio yo necesitaba como un tipo de confianza para poder contar mis cosas, ¿no? Porque no es como que uno pueda hablar de lo que siente y de lo que necesita como con todo el mundo. Y siento que ella tenía como esos métodos como para llegar a mí como en una relación de amistad y en una relación de respeto. Y siento que siempre es algo muy necesario, ¿no? Porque yo me podía ver muy débil y muy amenazada como ante el mundo, y yo pensaba como que una psicóloga me iba a solucionar la vida, cuando no iba a ser así. Ella solo iba a aliviar un poquito de ese sufrimiento y de sus pensamientos y de ese dolor que yo tenía, pero no iba a poder solucionar mi vida como yo lo quería. Pero de todos modos siempre fue como un alivio, un pequeño alivio a lo que yo tenía.